Graba ya cuando Es quieras. vale, y luego me dejas, me Sí, dices cómo compartir. Bien. vale. Vamos a ver, bueno, a mí me toca hoy presentar a Rajeli. Presentar a Rajeli, pues es complicado porque digo, bueno, Rajeli, te tengo que presentar. Dice, bueno, pues habla de mí, que me conoces y ya sabes que todos me conocen, soy Rajeli. Bueno, pero aparte de ser Rajeli, eh, que muchos de nosotros la conocemos, por muchos casos porque es nuestra moral, nuestra amiga, ¿no? Pues es más, ¿no? Rajeli, si no recuerdo mal, estudiaste literatura hebrea medieval en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Luego hiciste Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid, en ese ir y venir entre Israel y España. Hiciste un posgrado, porque eres doctora, es la doctora Rachel Pérez. Hiciste un posgrado sobre las mujeres en la literatura hebrea, si no recuerdo mal, y eres miembro del Instituto de Investigación de Estudios Medievales y del Siglo de Oro de la Universidad de Alcalá de Henares. Y luego, cómo no, eres directora y fundadora del Ulpan Hebreo y Sefarad, además de ser codirectora y profesora de los cursos de hebreo o de estudios sefardíes en la Universidad de Alcalá de Henares. Y aparte de eso, es una excelente conferenciante, una muy buena profesora y tiene diversas publicaciones que yo no voy a relatar ahora aquí, ¿no? Porque sería largo de explicar todas las publicaciones. Pero fundamental a la hora de abordar este ciclo de conferencias es que nosotros obviamente lo vemos como una distancia, lo vemos con distancia, lo vemos como algo que conocemos por vivencias cercanas de personajes, por la historia, pero Rajeli lo vive porque el Palmaj forma parte de la familia. Es distinto, es el Palmaj, está en la habitación de al lado, es con el que vivo. Y, y claro, hemos hablado muchísimas veces de los recuerdos que ella tenía del Palmaj, de lo que escuchaba cuando estaba con Shoshana Damari, ¿no? Que todos, claro, Shoshana Damari para nosotros es la cantante, pero para ella es la amiga, la que conocía de pequeña. Y yo estoy deseando, pues, y creo que todos estamos deseando escuchar esa historia que en torno a Safed y el Sharagai nos va a relatar Rachel Pérez. Así que, Racheli, adelante. Pues gracias, Antonio. Voy a hacer una cosa muy de profesora, por favor. Las últimas 4 que habéis entrado, silenciar los micrófonos. Sí, Carmen, por favor. Sí, y ahora sí, ahora ya dejo de ser Racheli, Moa Racheli, y vamos a hablar hoy. La verdad que, como has dicho, Antonio, me gustaría compartir con vosotros el Palmaj. Vamos a hablar de la guerra de 48, pero a través de las historias personales. En este caso, ninguno de los atributos que Antonio me ha presentado es relevante. Voy a hablar como nieta de, y las vivencias son de Racheli Nechda Shel, nieta de Zimra Yelad Peled. Me emociona bastante. Tengo aquí un té, no sé si mejor con un poco de vodka, pero un té tiene que hacer suficiente el papel. Lo que sí os puedo comentar que hoy y ayer he llegado, estoy en Israel por casualidad, no era el plan original. También me disculpo por los ruidos porque están ahí mis hijos y mis sobrinos, pero cuando comenté a mis hermanos o bueno, a la familia, les dije, hoy voy a hablar de Sharagai, de Tzfat, y me dijeron, ¿y qué vas a decir? Como, no sé, es parte, realmente es parte aquí de la vida, es para lo bueno y para lo malo. Yo solamente, Antonio, gracias a tu reacción el año pasado cuando presenté estas historias familiares en la celebración de Yom Ha'atzmaut del Ulpan, entendí hasta qué punto esto tiene importancia y hay que compartirlo y hay que dejar estas historias que
que sean parte no solamente de un legado familiar, de un legado de un grupo muy pequeño, sino que sean parte de una conciencia más amplia. Entonces te lo agradezco personalmente porque es gracias a ti y a tu insistencia que estamos aquí en este ciclo y que estamos hoy también aquí. También quiero agradecer a todos los que seguís todo este ciclo y que seguís todo este camino que estamos haciendo en general. Para mí personalmente es muy importante. Y hoy también más porque en este año, bueno, como aquí estamos en un entorno muy familiar, pero esto luego se queda grabado, en este año mi abuelo que estaba vivo cuando hemos pensado hacer este ciclo, falleció en verano y un poco sí me importa todavía más que este ciclo se quede y esta memoria. Bien, vamos a empezar. He preparado un PowerPoint. Como hay muchos testimonios personales ahí, no solamente de mis abuelos, a pesar de esta introducción familiar, lo voy a compartir en PDF porque es mucho más fácil enlazarlo con los archivos de voz. Vamos a empezar con esta familia. Como os he adelantado cuando en la conferencia de Antonio, quiero entrar en este mundo de los Palmajnikim. ¿De dónde vienen estos locos a los que debemos gran parte de la existencia de Israel hasta hoy? Y aquí está la foto de la familia. Esta es mi bisabuela, Dvora, con su hermana. La foto es una foto tomada todavía en Rusia y creo que la foto habla de sí misma. Esa es la madre de mi abuela Zimra, que luego la vamos a ver con los convoys. Aquí está la familia en el barco que les llevó. Esta familia intentó llegó a Israel. Aquí están en el barco que llegó desde Rusia a Israel. Después de una época en Israel, se fueron a vivir aquí en Pardes Chana. Esa es la casa familiar en Pardes Chana. Después de una época en Israel, las cosas se les ha ido muy mal. Tenían que, el bisabuelo, que es este señor, como vemos que no es muy agricultor, fuerte, era más un intelectual, sabía 9 lenguas, era un músico y la vida en esta vida de campesino ha sido muy dura para él. Se les murió una niña de una malaria, se fueron a Estados Unidos, a la isla de Ellis. Ahí nació mi abuela y no les han dejado entrar, por esto volvieron a esta casa y a partir de ahí vamos a llegar ya a la parte del Palmaj. Mi abuelo Elad Peled vivió de niño pequeño en este barrio de Jerusalén. Sus padres llegaron de Lodz, de Polonia. Son de los que han construido la ciudad universitaria, la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Mount Scopus en los años 20, y vivían justo en esta casa. Es muy bonito, ¿veis? En la puerta se ve, si te olvidaré Jerusalén, se olvidará mi brazo derecha. Y este es su entorno de la infancia. Y los dos, cada uno ha llegado por otro camino a las Achshavot. Las Achshavot eran grupos de jóvenes, muy jóvenes,
15, 16 y 17 añeros que se juntaron en los kibutzim en los años previos a la fundación de Israel, ya con las noticias de la Segunda Guerra Mundial, por un lado, con la comprensión de que algo va a cambiar y hay una gran probabilidad y posibilidad que los ingleses se parten de Israel. Y en las achshavot, en español sería las preparaciones, era normalmente en los kibutzim, ellos vivían juntos, se preparaban por un lado a una vida de agricultura y por otro lado empezaban con una preparación militar con esta previsión, que todavía era solamente una intuición, que algo va a pasar, y aquí vamos a llegar ya al Palmaj. Como os ha contado Antonio, en el 29 de noviembre de 1947 se vota en la ONU la fundación de una Casa Nacional para el pueblo judío, de un Estado para el pueblo judío, o mejor dicho, para lo que queda del pueblo judío después del Holocausto. Esta votación pasa por una mayoría y nada más declarar esta fundación del Estado de Israel en Kaftet de noviembre, en el 29 de noviembre, todos los países árabes y los árabes que vivían en la tierra de Palestina en este momento se levantan en contra. Y en la misma noche, en las mismas horas de noche de celebración de estos judíos en Israel y en los anchos del mundo de esta noticia histórica después de 2000 años de diáspora, el mundo árabe se empieza a preparar para una guerra para echar a los judíos al Ishuv, que habéis visto con Antonio, a echarlos y a impedir que los judíos que quieran venir, que no vengan. Ahora, no vamos a poder hablar en ningún momento de la guerra, de una guerra normal, de una guerra que tenía una táctica y una estrategia como planificada de antemano. No, estamos hablando de una situación emergente y de jóvenes, no solamente el Palmaj, había otras organizaciones, pero el Palmaj, la Haganá, también el Etzel y el Eji de la parte derecha, cogían las riendas en sus manos y reaccionaban. Vamos a hablar ahora de la situación en la ciudad de Safed. Estamos hablando, y de esto, por ejemplo, mi abuelo estaba muy consciente, estamos hablando de 4 años después de la rebelión del gueto de Varsovia. Esto es una cosa que tenemos que entender muy bien. Estamos hablando de 47. Estamos 2 años después del final de la Guerra Mundial. 2 años después del final del Holocausto. El pueblo judío está en un punto de existir o no existir. Estos jóvenes entienden que es o luchar o dejar de existir. Y no hay otra. Para ellos no hay otra. Y salen, y es algo que es muy común en todos los testimonios que vamos a escuchar de esta gente, que cuando se les preguntaban si tenían miedo, dicen, ¿qué tipo de pregunta más rara en un momento de lucha? En el combate no hay lugar para miedo. Estaban ahí, en un momento crítico.
y daban todo. Aquí lo que vemos es a mi abuela. Bueno, la foto es un poco borrosa, pero tampoco había iPhone, entonces eso es lo que se podía. Esa es mi abuela y esa es la tienda real. Quiero decir, esta foto es foto real, la encontré hoy en un trabajo de raíces de mi hermano, de cuando tenía mi hermano 13, de la bar mitzvah, y le hice foto hoy mismo. Aquí vemos la tienda de campaña. Esto es ya en su tiempo del Palmar. También podéis ver un poco las condiciones que eran muy básicas. Bueno, vamos a empezar por la guerra, por la lucha de Safed. Estamos a final de 47. En el inicio del año 48, los británicos deciden irse, deciden marchar de la tierra de Palestina, de donde tenían el mandato, el control. Y esta retirada es una retirada que se hace de un modo muy, muy, muy paulatino. Muy paulatino y bastante raro. Por un lado, supuestamente ellos tenían que ser totalmente neutros en todo momento y no tomar ninguna parte. También, por otro lado, tenemos que entender que su interés era intentar a mantener una tranquilidad. Ahora, tranquilidad no había ahí. Había guerra emergente, guerra ni siquiera es de guerrillas, es guerra de la gente que vivía ahí, más todos los ejércitos, el apoyo de los ejércitos de los países árabes que iba llegando en tropas, en tanques, en aviones. Y la guerra iba emergiendo en puntos diferentes y los judíos, el Palmaj, la Haganá y las otras organizaciones iban reaccionando, pero reaccionando de un modo, cada vez reaccionando a la situación en sí. En abril de 48, los ingleses deciden retirarse de Safed. En Safed en este momento hay 15.000 habitantes, de los cuales solamente 1.500 son judíos. Los judíos viven ahí en un barrio judío, el resto son árabes y además alrededor hay muchos pueblos árabes. Safed está en una montaña y todas las montañas alrededor son todos pueblos árabes. Los británicos deciden retirarse y antes de retirarse proponen a los ciudadanos judíos retirarse con ellos, que suban a los camiones y que vayan con ellos. Y Galalón en este momento, este es Galalón, el otro, este es mi abuelo, que ahora le vamos a escuchar, es Eladi. Y Galalón en este momento decide y manda una orden, él es el comandante de toda Galilea, de todo el norte, manda una orden muy clara de que nadie se retire. Ni los niños ni las mujeres, nadie, ningún judío estaba permitido a retirarse, a irse de Safed, porque la idea era no enseñar una debilidad. Si, aunque fueran solamente los niños, que iba a ser una decisión igual mucho más lógica de retirar a los niños, porque la situación era de un peligro muy, muy, muy grande de la vida de todas estas personas. Pero él no quería que los árabes lo interpretaran como una señal de debilidad, como si los judíos no tienen ni la menor duda de que pueden
contra contra toda esta ciudadanía muy hostil. Los británicos se van. En la misma noche, los árabes atacan a esta población de 1.500 que se atrincheran en el barrio judío. La situación se hace muy grave. Dentro ya hay una fuerza pequeña de luchadores de la Haganah, también de la Hish. Hay ya varias fuerzas. Y llega una llamada de que por favor manden una fuerza del Palmaj, insistiendo que sea del Palmaj. Mi abuelo en este momento está en el monte de Canaán, que ahora lo vamos a ver, es el monte próximo a Safed, en un hotel con una fuerza del Palmaj, esperando a esta llamada. Y esta noche, 3 minutos de precalentamiento y luego, favor, Ángela, sí. cierra ¿Cómo lo hiciste ayer? Ángela, gracias. Y en este momento muy dramático, le dicen que elija 35 personas. Estamos hablando de solamente 2 meses después de la horrible lucha de los Lamedei, de los 35 luchadores que se murieron intentando llegar a Gush Etzion. Ya hablaremos un poco más adelante hoy de esta otra batalla. Y él tiene que elegir en esta aula, en el hotel, en el monte de Canaán, a los 35 que van a ir con él a luchar en Safed, sabiendo muy bien que por un lado estos 35 son 35 elegidos, por otro lado que es muy probable que ninguno de ellos volverá. Y salen estos 35. Por la noche tienen que, aquí vemos, este es Arcnan, el monte de Canaán, este es Safed. Aquí está la policía, que ahora hablaremos de qué pasó justo ahí. Y lo que hacen es que tienen que ir alrededor de la ciudad para llegar. Cuando entran en la ciudad, van por la noche y entran en la ciudad de madrugada, y mi abuelo da una orden que tienen que cantar el himno de Palmaj, y cantan el himno del Palmaj, y como eran pocos y tenían que dar una imagen ahí a los ciudadanos, a los judíos que estaban con tanto miedo y en un apuro existencial tan grande, iban paseando por las calles ida y vuelta para dar una sensación que son mucho más, cantando el himno del Palmaj. La gente ha salido de las casas porque realmente era como la llegada del Mesías. Les han animado mucho, les han dado ahí jalá, pan de Shabbat, comida. Ellos que tenían bastante hambre lo recordarán. Bueno, hasta su último día, mi abuelo esto lo recordaba muy bien. Y ahí empieza la lucha. Vamos a ver que la lucha sigue, no era una lucha de un día, por eso quiero que lo entendáis, que va todo de un modo todavía mucho más caótico que la Primera Guerra Mundial. La lucha acabará el día entre el 9 y el 10 de mayo. ¿Ok? Vamos a hablar de una lucha casi de un mes con varios vaivenes. Quiero ahora, aprovechando también que nuestro público sabe bastante hebreo, quiero que vayamos escuchando las palabras de mi abuelo, no todas, yo voy a traducir luego y vamos a seguir.
לאחר שיגאל אלון נשלח לגליל והוא עשה סיור והוא ראה את נבי יושע ואת מלכיה, את כל מה שקרה מסביב, כל הגדוד השלישי. עולים ברגל, הולכים, בהזדמנות זאת גם לקחו חמורים ועוד כל מיני דברים שהיו בשטח. עכשיו, יש שתי התקפות. A ver, hasta aquí ha dicho que Yigal Allon decide a llevar al Gduda Shlishi, a la tercera tropa, que es la tropa que luego entra en Safed, a Arknan, y que luego van a haber dos ataques. Y ahora lo va a describir. ההתקפה הראשונה, תוקפים את המצודה. En el primer ataque han atacado el castillo, la fortaleza, Mitsuda. ההתקפה נכשלת. לפי דעתי, כשאני ראיתי את זה, אני אמרתי שמראש התוכנית הייתה לא טובה. Mi abuelo aquí critica y dice que el primer ataque fracasa y que según su opinión la idea de antemano no era buena idea. כי הבעיה הייתה לתקוף בכמה שיותר מקומות ולא להצטופף לנקודה אחת. Dice que lo suyo sería atacar en muchos más puntos y no juntarse, apiñarse todos en un punto. את זה המג"ד קלמן תיקן בהתקפה השנייה. גם עושים שינויי חילופין במ"מים שירוצו עם הכוחות. 9 במאי בבוקר צפת בידינו. Dice que en el segundo ataque ya atacaban de diferentes puntos y el 9 de mayo Safed ha quedado en el control de los judíos. הבזוקה הכריעה את הקרב. הייתה שם עמדה של 2 מקלעים שגרמה לכל הערידות שלנו. חיסלו אותם, כן? ירו את הדוידקה, והדוידקה עשתה רעש. זה גם היה לילה גשום. אנחנו כשהסתכלנו... Ahora, la Davidka esta, ahora vamos a escuchar otro testimonio. La Davidka es... כשהסתכלנו דרך החלון... Este cañón ha disparado solamente una vez, pero ha hecho tanto ruido que ha hecho a los árabes fugar. ¿Ok? ראינו את כל הערביי צפת על המדרונות. הם כנראה קיבלו הודעה ממפקדת צבא ההצלה. תיסוגו, כעבור יום-יומיים, אנחנו נעשה התקפה גדולה ונכבוש בחזרה את צפת. Parece que los árabes los ciudadanos recibieron una orden de sus líderes de retirarse de Safed, diciéndoles que dentro de 1 o 2 días más tarde iban ellos, los árabes, a volver a reconquistar Safed, y esto nunca ha llegado. זאת הייתה כנראה הקונספציה של הכוח הערבי, וזה היה גם סופו. נגמר הקרב בעצם העיקרי, ואז היו על הגג לוחמים ערבים. אני החלטתי שאני משמש מסתער ראשי. A ver, aquí va a contar su parte de la batalla, donde está la policía. Hay ahí un edificio alto donde arriba habían luchadores árabes que disparaban y no dejaban el acceso realmente a gran parte de la ciudad. Y mi abuelo decidió con otro amigo entrar él. Una cosa muy típica hasta el día de hoy en Tzal, pero antes en el Palmaj, que el comandante entra primero. El comandante no queda atrás planificando, sino entra primero a luchar. Y entró él con otro compañero con, ¿cómo se llama esto en español? Lanzallamas, gracias. En hebreo es la vio. Y entraron.
El fallo que ahora mi abuelo va a contar es que, bueno, había ahí una cosa que no se han dado cuenta, vamos a escucharlo. בחור שפיתח את הלהביור עלה על הסולם ואני אחריו עם תו מקלע, והכוונה שלי הייתה לפתוח את הגג ולהשתלט על מה שהיה בו. A ver, ellos han entrado por dentro donde había una escalera. La idea era, mi abuelo iba primero con con una ametralladora que él tenía, el otro estaba con el avión, con el lanzallamas y estaban subiendo una escalera. La idea era abrir el tejado, entrar por ahí y atacar. El único problema era que la escalera no estaba enganchada arriba. Entonces han caído. Y mi abuelo salió en llamas, pero completo, ardió entero. שכנראה הייתה לי טעות, וכשאמרתי לחבלן לפוצץ את הכניסה לגג, הוא פוצץ את הכניסה לגג, אבל יחד עם זה עקר את הסולם מהקיר. אז שנינו, הוא ואני, עלינו, נפלנו עם זאת אומרת, הצלחנו לעקור את הסולם מהקיר. זהו, והתחלתי לבעור, נתתי צעקות, רצו אחריי. שמו לי רגל והצליחו להפיל אותי, ולמחרת בלילה כבר הייתי בבית חולים. מה שנשאר זה ברגל. Bueno, lo que él cuenta realmente es que el fallo era suyo porque él no pensó, han explotado, han provocado una explosión. La idea era que la explosión... ¿Veis ahora el PDF? ¿No lo veis? No. A ver. Ahora sí. La idea era hacer una explosión con una granada y así abrir el tejado y entrar. Lo que pasa es que la explosión también ha arrancado la escalera. Bajaron, estaban totalmente ardiendo, mi abuelo empezó a correr ardiendo y menos mal que un amigo le hizo la zancadilla y esto es lo que le ha salvado la vida, porque así empezó a rodar, le apagaron, el día siguiente ya estaba en el hospital y bueno, y lo único que han quedado son algunas cicatrices en la pierna y nada más. Aquí vemos los ataques que empiezan. El primero es cuando decimos ahí a mitad de abril, luego a lo largo de las primeras 2 semanas de mayo, cada vez hay otro ataque. Los ataques no van bien y solamente al final consiguen conquistar la ciudad. Este es Meir Ameiri, un ciudadano de Safed, que cuenta su propio testimonio. Era muy buen amigo luego de la familia y él hizo como un museo en su propia casa. Es un minuto. תדעו לכם, הרב זיידהל, רבה של העיר, כתב ואמר שחרורה של צפת ותש"ח הוא נס שבניסים ופלא שבפלאים, לא יאומן מה שהיה. תדעו לכם, בסך הכל נזרק פגז אחד דוידקה, הפגז הזה התפוצץ באוויר, אבל מה הוא גרם? רעש אדיר, אור של יום וגשם. מה שהבריח אותם זה הגשם. Él, como veis, habla con una deje muy, muy, muy fuerte. Él lo que dice es que la liberación de Safed ha sido un gran milagro. De hecho, el gran rabino de Safed,
años después volvió a decir que Safed se ha liberado por dos cosas, por el milagro y por la acción. El milagro era que el Palmaj ha entrado a la ciudad y la acción era las oraciones. Bueno, aquí os puse esto es una nota de La Voz de Safed, del periódico, donde hay una carta de una soldado chica del Palmaj que luego se murió. Y antes de irnos de Safed y para llegar a los convoys que van a ir a Jerusalén, lo último quería que escucháramos un poco de un convoy que iba del Monte Canaán a Safed. Solamente vamos a escuchar ahí vamos a escuchar muy poco, no desde el principio. באוקטובר 47 es una historia muy bonita del convoy y también quiero que así veáis otro aspecto. ולא היה לנו הרבה זמן לפגישה. נפגשנו, התרגשנו, והוא המשיך הלאה. כל המחשבה שלך הייתה להעביר את השיירה, להוריד את הזבל, להוריד את ה... אבל זה היה רק 50%. 50% הייתה הפגישה. A ver, no sé si entendéis, él tenía que llevar un convoy con alimentación ahí al monte Canaán. Ella estaba de las chicas del cable, como la mayoría de las chicas que hicieron de chicas del cable y de enfermeras, que luego también hablaremos de esto. Y después de meses o casi un año que no se han visto, él llegó ahí y ella dice, ay, a ti yo no te importaba, solamente te importaba llevar toda la alimentación y la inmunición y todo. Y él dice, no, esto era solamente el 50%. El otro 50% que no lo he mostrado era que quería verte a ti y nada, se veían muy poco y luego veis que estos dos seguían viviendo juntos hasta hoy. Seguimos y nos vamos de Safed. Aquí veis que gracias a la vida, luego ya como nieta ya aquí estamos en Safed, esa soy yo, de muy pequeña, es ahí en el Monte Canaán, hoy hay un monumental, la foto es de hace 35 años. Y aquí con mi hermana, donde han hecho un monumental para los que se murieron en estas batallas. Y quiero ahora pasar a la otra parte de la misma lucha. Vamos a ir desde el norte en los mismos meses, estamos hablando de los primeros 4 meses del año 48 a Jerusalén. Quiero empezar con la canción que hasta hoy es la clásica más grande que yo creo que refleja mejor que cualquier otra cosa este mundo. La vamos a escuchar ahora en el homenaje que hicieron a Haim Guri cuando le han dado el premio de Israel, 2 meses después de que Haim se murió. Haim Guri era un palmajnik y uno de los grandes poetas de Israel en general, hasta el final de sus días. En los años del Palmaj y en los años próximos,
sí que reflejaba de modo muy fiel y de modo muy cariñoso la existencia de él mismo y de sus amigos. Y esta canción os la voy a leer y os la voy a traducir y la vamos a escuchar, y esta es la canción que nos va a abrir nuestro camino a Jerusalén. Dice así: פה אני עובר ניצב ליד האבן, aquí yo paso, estoy al lado de la piedra, כביש אספלט שחור, סלעים ורכסים, una carretera de asfalto negro, rocas y acantilados. ערב את יורד, רוח ים נושבת, אור כוכב ראשון מעבר בית מחסיר. La noche cae lentamente, un viento, una brisa del mar sopla, la luz de una primera estrella se ve a través de Bet, o más allá que Bet Mahsir. Bet Mahsir es un pueblo árabe. Bab el-Wad es el nombre de este valle que ahora vamos a hablar de él. La Netzach zchorna et shmotenu, para siempre recuerde nuestros nombres. Shayarot parzu baderech el ha'ir, los convoys irrumpieron de camino a la ciudad de Jerusalén. Betzidei haderech mutalim metenu, en los laterales del camino están echados nuestros muertos. Sheled habarzel shotek kemo rei, el esqueletón de hierro está callado como mi amigo. פה רתחו בשמש זפת ועופרת, פה עברו לילות באש וסכינים, aquí ardieron en el sol el chapapote y el plomo, aquí pasaron noches con fuego y con cuchillos. פה שוכנים ביחד עצב ותפארת, משוריין חרוך ושם של אלמוני. Aquí hacen juntos tristeza y gloria. Un meshurian, ahora lo hablaremos, un coche blindado, quemado, y el nombre de un fulano sin nombre. Bab el-Wad, otra vez. ואני הולך, עובר כאן חרש חרש. Yo voy, paso aquí en silencio absoluto. ואני זוכר אותם אחד אחד, y los recuerdo uno por uno. כאן לחמנו יחד על צוקים ותרש, כאן היינו יחד משפחה אחת. Así aquí luchamos juntos sobre acantilados y sobre una tierra no labrada. Aquí éramos juntos una familia. יום אביב יבוא ורקפות תפרחנה, אודם כלנית בהר ובמורד. Un día de primavera vendrá y los ciclámenes florecerán. Lo rojizo de la calanit, calanit es como el apio, en el monte y en las laderas. זה אשר ילך בדרך שהלכנו, אל ישכח אותנו בab el-Wad, el que andará en el camino que nos hemos ido, que no nos olvidará a nosotros bab el-Wad. En lo que vamos a ver, que es muy bonito, está la familia de חיים גורי. ¿Vale? גורי ייצג בשיריו ובקולו את הארץ. חיים גורי הלך לעולמו לפני חודשיים וחצי. הדרך מוטלים מתינו, שלד הברזל שותק כמו ואני זוכר אותם אחד אחד. כאן לחמנו יחד על צוקים ותרש. כאן היינו יחד, משפחה אחת. ניצב ליד האבן, כביש אספלט שחור, סלעים ורכסים, ערב את יורד, רוח יין נושבת,
כוכב ראשון מעבר בית מחסיר. באבל וואד לנצח זכור נא את שמותינו. שיירות רצו בדרך אל העיר, בצידי הדרך מוטלים מתינו. שלד הברזל שותק כמו ראי. באבל וואד לנצח זכור נא את שמותינו. באבל וואד בדרך אל העיר. באבל וואד, באבל וואד, באבל וואד, באבל וואד, באבל וואד, באבל וואד. רתחו בשמש זפת ועופרת, פה עברו לילות של אש וסכינים. פה שוכנים ביחד עצל ותפארת, משוין חרוך ושם של אלמוני. באבל וואד לנצח זכור נא את שמותינו. שיירות פרצו בדרך אל העיר, בצידי הדרך מוטלים מתינו. שלד הברזל שותק כמו ראי. באבל וואד לנצח זכור נא את שמותינו. באבל וואד בדרך אל העיר. Y lo siento que le hago este fade out un poco horroroso, pero tenemos que seguir. Entonces vamos a ir ahora a Babel Wad, a la entrada a Jerusalén. Jerusalén del año, de aquellos años es que ahora ha cambiado mucho porque ahora hay una carretera, ahora es todo carreteras, pero aquel entonces había solamente un tan solo camino muy estrecho que pasaba entre las montañas, iba subiendo a Jerusalén, que alrededor, en todas estas colinas o todas estas montañas arriba habían árabes de los pueblos vecinos que se ponían aquí, en lo alto de estas montañas, iban esperando a los convoys, que ahora vamos a hablar de estos convoys, que era su papel. Les atacaban desde arriba, tiraban todo lo que podían, disparaban, tiraban granadas, etc. Y la idea era totalmente sitiar Jerusalén. En estos primeros 4 meses del año 48, lo que vemos es que organizan convoys de autobuses, de taxis. Luego más tarde les empiezan a blindar, como vemos les blindan, pero esto es más tarde, con chapas de hierro, que estos convoys tienen que llevar alimentación, medicamentos, soldados, munición y personas de Tel Aviv o del centro de Israel a los habitantes de Jerusalén, 100,000 personas que están ahí bajo un sitio cada vez más fuerte. Los convoys normalmente iban en dos fases. Una fase era saliendo de Tel Aviv y llegando hasta aquí, hasta Sha'ar Hagai, y otra, la siguiente fase, llegando hasta Babel Wad, hasta Sha'ar Hagai en hebreo,
y la otra parte era llegando desde ahí, llegaban unos que estaban en Jerusalén hasta ahí, cogían todas las cosas y seguían hasta Jerusalén y otra vez de vuelta. Iban subiendo y bajando cada uno su medio camino. Hacía falta acompañar tanto a las personas como a todos, todo lo que llevaban. Y esto era el papel de Hativat Harel. Era el papel, bueno, entre muchas otras personas, también de mi abuela y de las personas. Ahora quiero que vayamos trazando la historia de estos convoys a través de los testimonios que vamos a escuchar. De cada uno vamos a escuchar solamente una parte muy, muy, muy pequeña para que no sea infinito. Lo siento que yo no sé cómo ponerlo de antemano que esté en su sitio. נשק ועם כל מה שקשור לאמצעי לחימה. ואנחנו היינו פה בדרך ממש למטה בצורת בקעה. וכך עשינו, וממש הקרבנו, חלק שנפלו, הקריבו חייהם, ויהי זכרם ברוך. ואלה שנשארו, הם זוכרים יפה מאוד את ההקרבה שהיינו מוכנים להקריב, הכל עבור אספקת המזון לירושלים. Bueno, este señor era de los que acompañaban los convoys a Jerusalén, se llama Aryeh Monzon, y habla aquí, esto es uno de los meshurianim, de los blindados que se han quedado, bueno, se han quedado los restos, que la decisión del Estado de Israel ha sido dejarlos donde se han encontrado para que recordemos que esto es lo que realmente ha liberado el camino a Jerusalén en el año 48. Jerusalén siempre tenía muchísima importancia estratégica, ideológica, y a pesar de que al final esta guerra era muy complicada, había ahí muchas partes que no han salido exitosos, hay muchas batallas muy, muy, muy sangrientas, ha costado muchísimas vidas, pero gracias a la supervivencia, digamos, de Jerusalén, se podía al final asegurar la existencia de un Estado judío en Israel. La historia era solamente, entre comillas, acompañar de cualquier modo estos convoys y hacer llegar, más que nada, alimentación, agua, medicamentos y munición, en segundo lugar, a Jerusalén. Y él dice que hasta hoy él, como los amigos que han sobrevivido, recuerdan a los que han dado su vida, y que para todos era claro la voluntad absoluta de dar la vida si hacía falta, que no, como que no había en ningún momento pusieron su vida delante de esta misión. Aquí vemos un autobús de estos coches que acompañaban los convoys en el camino. Veis cómo estaba el camino, y aquí vemos a los luchadores de la unidad que se llama la unidad de Zeavi. La unidad de Zeavi era la unidad de que iban de Tel Aviv hasta Sha'ar Hagai, hasta Babeluat y de vuelta a Tel Aviv. Y ahora quiero que escuchemos solamente este mini testimonio de una palmágnica, de una chica, ahora ya señora muy mayor, se llama Rachel Ershkovitz, que pertenecía a esta unidad, y lo que nos va a contar es de un momento que ellos tenían que llegar a una escuela agrícola en un sábado.
una escuela agrícola que está en el centro de Israel, no en Tel Aviv misma, pero ahí en el centro de Israel. Cuando llegan ahí, el guardián les dice, pero es Shabbat, está cerrado, ¿por qué queréis entrar? Y le hacen entender que ahí dentro tienen la alimentación, la munición, todo lo que necesitan llevar en el convoy, en un coche personal. Y una vez estando ahí adentro de la escuela, se acercan 2 coches militares de británicos. Ahora, había una prohibición total de llevar armas encima. Y esta chica soldado lo tenía todo encima, porque además ponían siempre toda la munición, todas las armas dentro de la ropa de las chicas, esperando de que, con la esperanza que así no se va a encontrar. Y ella está dentro del coche y no se puede moverse porque si se va a levantar todo lo que tenía, todas las armas se van a caer ahí dentro del pantalón y de la chaqueta y de todo. Y el soldado le dice varias veces que salga del coche y él entiende la situación y le mira a los ojos y les dejan ir. Y vamos solamente a escuchar esta anécdota. Esta chica se llama Tzipi Tzip, que parece que era como muy coqueta y luego le hacían una canción. דרך תל אביב, דרך חולון, בואו נבנה דרך חדשה משכונת התקווה עד לשערי בית הספר של מקווה ישראל. מכבי אמר, אני רוצה 2 בנות, ציפי נעמי, יאללה, קחו נשק, כל אחת מהם תקבל אקדח וכדורים. לא היה לנו שום מקום לשים, אז הכנסנו את זה בין המכנסיים לחולצה, את הכדורים לכיס, ויצאנו עם... Dice que no tenían dónde poner la munición, lo ponían en el bolsillo y dentro de la הייתה לו camisa. לרק לבנה, איזה אוטו. מי ראה אז דבר כזה? הייתה לו לרק לבנה, התיישבנו באוטו והתחלנו לנסוע בשדה. בריטית, והקצין אומר, בבקשה לצאת מהאוטו. ומכבי מזכיר לנו, אני לא מכיר אתכם, אני לקחתי אתכם טרמפ. והקצין אומר, לצאת מהאוטו. אני הייתי בצד הזה. התחלתי לצאת, ואז כשהתרוממתי, האקדח שהיה תקוע לי במכנסיים כאן, התחיל לשלשל למטה, והתיישבתי, תפסתי אותו. ואז הקצין אמר לי, מה יש לך שם? ועזבתי את היד והאקדח נפל למטה. Bueno, aquí está contando cómo le dijeron salir, que al empezar a salir, que se le ha caído la pistola, que el soldado lo ha entendido, pero al final este soldado sí que les ha dejado ir totalmente. Por la hora vamos a seguir. Si alguien quiere, luego paso todos los enlaces. La verdad que es muy interesante escuchar todas estas historias. Aquí vemos como una trinchera, un stop, una manera de que ellos, veis, han puesto nada, lo que han encontrado, hierros y unas piedras, intentando defenderse en Sharagai. Aquí vemos como un coche, bueno, unos coches fueron heridos. Las fotos son realmente del Palmaj, son del Museo del Palmaj. Y quiero que escuchemos ahora de este momento de batalla el testimonio de Rachel Hershkovitz, que era también de las chicas que acompañaban los convoys, de un momento de cómo los convoys no estaban, al principio los coches
los blindados estaban blindados solamente por los laterales, pero arriba estaban totalmente abiertos. Más tarde les pusieron unas redes, pero al principio estaban abiertos. Y ella cuenta cómo estaban ahí y en algún momento entra una bala y solamente una bala entra por un hueco que había ahí y entra al ojo del que era el conductor, al comandante de este blindado y cae desplomado. Y luego cuenta como ella no sabía ni siquiera por dónde van los disparos de su miedo y que igual gracias a este miedo, como ella dice al final, igual por esto está viva, porque le pregunta por qué no te has, el entrevistador le pregunta que por qué no se ha levantado para mirar de dónde han venido los disparos, si de los laterales o de arriba, y ella le dice porque tenía miedo. ¿Y sabes qué? Si me hubiera levantado, igual no estaría aquí para contároslo. Así que vamos a escuchar a Rachel Hershkovitz solamente un poco. זה מכונית יותר חזקה. איפה זה היה? את זוכרת? בבאב אל-ואד. ואז ההתקפה של הערבים הייתה חזקה מאוד, מאחר ואנחנו עמדנו. זה כבר היה, מה שאני מספרת לך עכשיו זה היה יותר מאוחר, זה לא היה מההתחלה מיד. ועמדנו וירו עלינו חזקות, אנחנו באותה תקופה יכולנו לפתוח את המשוריין, ורק לאחר מכן קיבלנו רשת שזורקו רימונים לא ייכנסו לתוך המשוריין. אני אספר לך רק מקרה אחד, אחד הבחורים ישב על יד הנהג, ונכנס קליע דרך החריץ של הראייה, קיבל, והוא היה מפקד השיירה. Y él era el comandante y que le ha dado en el ojo, que ha levantado, tenía tiempo solamente para levantar las gafas y que se cayó muerto y que ella, dice que ella estaba ahí, eran solamente 4 personas, que ella estaba justo detrás de él. Dice, esto no era fácil, hacía falta muchísima valentía y entendimiento que estamos aquí no para jugar. ואני זוכרת שהמטח הראשון של העיריות שאנחנו עברנו דרך כפר ערבים בדרכנו מירושלים, ירו עלינו פעם הראשונה. Recuerda que la primera vez que les dispararon, y que ella tenía un arma que se llama Sten. Dice que ha levantado el arma y que ha disparado hacia arriba sin ver ni siquiera a dónde. Dice que les han disparado desde la casa, de las casas, o al lado, que no lo sabe. Dice que no lo veía. אולי אפשר היה לראות אם הייתי קמה, אבל אולי לא הייתי פה לספר לך את העניין. Igual se podía ver, pero si lo hubiera visto, igual no estaría aquí para contártelo. Seguimos realmente con el precio. Ha muerto muchísima gente. En estas batallas estamos hablando de aproximadamente 500 luchadores y no luchadores, también conductores, 500 personas que se han muerto. Aquí vemos el cementerio en Kiryat Anavim. Esto es realmente en funeral en aquel momento. Mis abuelos también están enterrados ahí, pero un poco más arriba, pero
importaba estar ahí al lado. ביום שישי עליתי לירושלים. A escuchar este era uno de los comandantes, se llama Tzvi Zamir, y nos va a comentar del altísimo precio de esta lucha. כל הגדוד. ואנחנו איבדנו בליווי הצמוד הזה 500 חיילים. וזו הייתה אחת מהמשימות שאני לא יכול לשכוח אותן. לא היו לנו משוריינים. היו לנו 2 או 3 טקסים. הבריטים היו עוצרים אותנו ומוציאים... Este es el edificio como estaba aquel entonces, y dice que los británicos les paraban y cogían de ellos. Si les encontraban con munición, cogían todo y muchas veces les dejaban ahí sin munición y expuestos a los árabes que solamente esperaban que los británicos se vayan para salvajear, para atacar. Ahí ahora es donde han hecho este centro de como un museo. Esto es lo último que han abierto hace poco, justo en este sitio. Aquí ahora quiero hablar de y es lo último, quiero hablar de los convoys que han ido mal. Había varias batallas que por alguna razón, ahora vamos a ver solamente un caso, han cobrado un precio muy, muy alto. Una de ellas es la batalla de Gush Etzion, de un convoy que intentó llegar a los kibutzim de Gush Etzion, que está al sur oeste de Jerusalén. Estaban muy aislados. Los árabes ahí atacaron y han muerto 35 personas. Otro convoy que también cobró la vida de muchos soldados era el convoy de Nebi Daniel, que vemos aquí. Y aquí vemos búsqueda de armas en la zona de Hulda. Y quiero ahora que escuchemos la historia del convoy de Hulda. Hulda es un kibutz que está ahí cerca de Sharagai. Ahí se centraron. Ahora, este comandante que se llama Amos Jorev, su idea era llevar un convoy acompañando trayendo alimentación y todo el resto de las cosas por la noche a Jerusalén. Había ahí una confusión, o no una confusión, pero le han pedido quedar en este kibutz de Hulda, en este bosque al lado del kibutz Hulda, para por la mañana salir acompañando muchísimos, más de 35 camiones para que suban a Jerusalén. Llovía este día, llovía mucho y todo el camino estaba lleno de barro, muchísimo barro. Y a pesar de que esto no era su idea salir por la mañana, él quiso salir por la noche para que no les atacasen. Salieron por la mañana expuestos y después de que ya los árabes que veían toda la preparación iban llevando fuerzas de todos los pueblos alrededor. Cuando salió el convoy, ya los árabes estaban preparados. Los camiones se atascaron en el barro, había muchísimo barro, el camino era muy estrecho y no estaba preparado. Y este convoy larguísimo se atasca en el barro. Los árabes atacan de tres direcciones diferentes. Empiezan
muchísimos disparos, hay un caos total y el convoy acaba muy mal. En este convoy estaba mi abuela, Zimra Peled, aquí de muy joven. Ella era luego eran muy buenos amigos también de Amos, y al principio, cuando estaban en la noche anterior preparándolo, había dos opciones: que ella esté o al principio del convoy o atrás del todo, con el cable, con lo de la comunicación, ¿no? Lo que tenían como la herramienta para comunicarse. Junto con ella hay otro chico que ahora vamos a ver, que se llama Yoram, y el comandante le dice que ella esté con él al principio del convoy, y ella le dice a Yoram que es mejor que él esté al final del todo, pensando que así, si alguien le van a atacar, es a los que están al principio. En este momento que se atascan y que les atacan por todas partes, realmente lo que era el final del convoy se convierte en su cabeza. Y el ataque se concentra ahí y llevan hacia este blindado donde estaba Yoram, que al principio estaba al final, a todos los heridos. Ahora había una orden muy clara de no llegar vivos a manos del enemigo, de que si en algún momento ves que no hay otro remedio, tenían que cometer suicidio, tenían que explotar el convoy. Esto era la orden. Yoram ya está herido, atacan el blindado está lleno de heridos, y en algún momento Yoram, que era buen amigo de mi abuela, le dice en la conexión, porque los dos eran del cable, le dice que va a explotar el convoy. Y mi abuela vivió con esto realmente, bueno, ya veréis, hasta el último día. Y quiero solamente que escuchemos muy poco de esta historia ahora de Amos Jorev, luego muy poco de mi abuela, y vamos a acabar. Vamos, vale, perdón. טוב, חשבתי שנעשה, נבין את השיירה בשיטה אחרת, בלילה. למה בלילה? בלילה אי אפשר לצלוף. הייתה איתי פלוגה בפיקודו של עוזי נרקיס. את הפלוגה של עוזי נרקיס, הוא תפס את רכב משוריין איתי. חזרתי עם המשוריינים לחולדה. קטרת את שיירת המשאיות בלילה לירושלים, ואז הודיעו לי בגלל הכישלון של נביא דניאל. אז אני אמרתי, איבדתי את העיקר, אני ביצעתי את הפקודה. עם בוקר, הכל היה שחור. הגיעו ערבים מרמלה ומלוד והיישובים, ועם נשק ויריות. כשכבר יודעים שיש שיירה, כולם היו שם. והיו ערבים בוואדי סאלם. אבל כדי לשלב בשיירה את המשאיות, על דרך הבוץ אי אפשר היה, ורציתי לעשות את זה כבר בדרך האספלט. ולכן הוצאתי את המשוריינים לדרך האספלט, בערך ב-10 בבוקר,
les atacan, que luego tenían que huir por estos campos. Y aquí vemos este לירושלים. המשוריין שהיה ראשון, הפך להיות המשוריין האחרון. מפקד המשוריין הזה היה סטודנט עילוי בשם יורם טרס. עכשיו אנחנו חששנו ליפול חיים בידי הערבים. ההתעללות. Dice que sabían que se iban a caer, que les iban a maltratar. Y entonces tenían que tener una granada, un material explosivo para que en caso de caer, poder explotarse. Él tenía 19 heridos con él. Y dice a mi abuela, dice a Zimra, y lo voy a explotar. הוא פוצץ את המשוריין, זה כבר די קרוב בבוץ בחולה. עוד רק סיפור אחד, אני ידעתי... Y ahora vamos... Aquí están mis abuelos. Esto es del día de su boda, 4 meses después de la batalla que mi abuelo se quemó. Mi abuela ha ido a visitarle y ahí ya decidieron, bueno, se casaron muy poco después. Y aquí vemos a las chicas del cable dentro de estos meshurianim, dentro de un blindado, de un meshurian de camino a Jerusalén. Esa es mi abuela ya de mayor. Vamos solamente a escucharla un segundo. במשוריין הראשון, ויורם היה צריך לנסוע באחד המשוריינים האחרונים. אז אמרתי ליורם, אתה יודע מה, כדאי לך. כי המשוריין הראשון תמיד עובר. אל משוריין והשיירה הזאת ביום גשום בוצי יצאה לדרך והתקיפו אותה משלושה צדדים. התקיפו אותה מחולדה הערבית, תקפו אותה Aquí, en este centro nuevo que han hecho en el lugar de este edificio que hemos visto donde iban intercambiando, han hecho ahora un centro de visitantes y un museo, y ahí la familia, esto ha salido ahora mismo, las familias han dado también dinero, pero han hecho este conmemorial para las personas que han luchado, y aquí están mi abuela y Yoram, que no se sabe, es que su familia ha desaparecido, y aquí están las familias, Gabriel y Peled, que son las familias de mi padre y mi tía. Después de 4 meses de una lucha incesante, de muchas batallas que, como vemos, han cobrado muchísimas vidas, deciden que no hay otro remedio y que habría que atacar, por un lado, atacar los asentamientos, los pueblos árabes que están en las montañas, en lo que se va a llamar la Operación Ariel, la Hativat Ariel, la unidad de Ariel, en lo que se llama Operación Mivtza Nachshon, van a atacar y van a liberar por fin este camino. Esto por un lado, y por otro lado consiguen encontrar un camino que da un poco la vuelta y llega a Jerusalén por otro lado, que es lo que se llama el camino de Burma, Derech Burma, y aquí vemos a las tropas, al Gdud HaMishi, a la quinta tropa, en el camino de Burma.
y este es el pueblo Kfar Kastel, el pueblo del Kastel, donde mi familia vive hasta hoy. En 48 ahí hubo una batalla muy importante porque era uno de los pueblos más estratégicos para los árabes para atacar los convoys. Y vamos a acabar con con Amos Joreb, con uno de los comandantes de estos convoys, que en unas palabras muy bonitas y muy optimistas. נמאס לך לנסות כל מיני טיפולים ומשחות לפטר את ציפורניים. Perdón, esto es YouTube. Este es el centro nuevo. Y vamos solamente a escucharle al final. Aquí dice, dice que suerte, hay suerte buena y suerte mala, pero que milagros hay solamente buenos milagros. Hablando tanto del Palmaj como de lo que estamos hasta el día de hoy. Y aquí vuestra profe de muy pequeña, en los picniquim, en Yom Ha'atzmaut, para mí en mi infancia, esto era para mí lo que era el Palmaj durante muchos años. Eran los picnics del Día de Independencia con todos los palmajnikim. Aquí me tenéis. Y para mí esto es el Palmaj. Aquí está mi abuela con mi hermana, veis aquí, había siempre mucha gente, Shoshana Damari cantando, Chaim Guri, estaban todos ahí. Y la otra vertiente era realmente este amor a la tierra, a la naturaleza. Aquí lo tenéis. Y nada más. Gracias por acompañar y por estar. Sigue viviendo el micrófono. Ya está. Preguntas, comentarios. Muy bien. Qué bonito. Magnífico. Muy emocionante, Rachel. Abuelos. Tus abuelos, muy emocionante. Hasta que ahora ya podéis cortar la grabación. No, ha estado muy emocionante y ahí tenías para el rato. Clarisa. A Clarisa, la nieta. Sí, ahora sí, hola, abuelo. Bueno, hola. Pues. Estoy caminando ahora. Sí, pero apaga el micrófono porque se oye y luego se queda en la grabación. Sí. Era el bolsillo, ya está, me tengo que ir. Vale, gracias, pero Raquel. apaga el micrófono, Clarisa. Gracias. Bueno, yo creo que ha sido muy emocionante porque lo que al final es una historia de vida, ¿no? No solamente como hacemos académicamente, que contamos lo que pasó con la Brigada Arel y con todo aquello, ¿no? Sino realmente visto sobre todo esa historia tan dura de Yoram, ¿no? Y de tu abuela. La historia de Yoram Yoram ha quedado un leitmotiv durante toda la vida. Yo me acuerdo, mi abuela en los últimos años tenía Alzheimer. Y mi abuela hasta el final gritaba su nombre por las noches. Quiero decir, era una cosa de toda la vida. A mi padre le querían llamar Yoram, decidieron que no, pero era el amigo, el rea ausente de la familia. Quiero decir, nosotros, era un chico de una familia italiana que se murió con 22 años y nosotros que hemos nacido casi 50 años después, hemos vivido con Yoram. Quiero decir, este Yoram sigue siendo parte y es algo que yo creo que es muy bonito. Bueno, preguntas, comentarios, chicos, lo que queráis. ¿No? Gracias por compartir tus vivencias. Yo lo que pasa es que yo no sé explicar, no sé si alguno conociste la carretera Santigua, ya no es lo mismo,
desde donde está hasta Monza, ¿no? Toda esa carretera antigua, yo la conocí en el año 80, ya tenía reformas. Era como un barranco que asciende serpenteante y a la izquierda estás viendo, abajo en el fondo, donde estaban los restos de los camiones o de los blindados. Yo la última vez que estuve en Israel fui al pequeño museo que hay al lado de Jaffa, que es un museo del ejército, donde existe uno de esos camiones. Sí. Y entré. Y debo decir que pensando en aquella gente, la sensación de angustia es terrible porque es un auténtico ataúd. Pero es que... de metálico, con lo cual si te están disparando, el sonido dentro debe ser horroroso, ¿no? Pero es que lo que tenemos que entender que los blindados, solamente parte de los coches estaban blindados. Muchos no estaban blindados. Quiero decir, iban camiones y taxis y todo. Eso es lo que quiero. A mí es lo que más me ha chocado cuando estaba escuchando para prepararlo de hoy. Estaba escuchando los testimonios y de repente lo entiendes, que son chiquillos de 20 años. Con la perspectiva de hoy podían ya ser mis hijos, ¿ok? De edad. Inventándose, subiendo en como podían, sabiendo que no es que peligran su vida, sino que hay casi más probabilidad de no llegar, y hay los que subían y bajaban 2 veces al día. Subían a Jerusalén, llegaban a Babel Wad, otra vez subían, otra vez bajaban, quiere decir, iban y venían. Y los de Tel Aviv hasta Babel Wad también. En una situación que es de extremo peligro, de extremo sacrificio, sin pensarlo ni 2 veces ni media vez. Es decir, eso es lo que hacía falta hacer, entonces eso es lo que hacían, pero sin ninguna duda. Y esto a mí lo que me parece más chocante, en otro de los testimonios que no lo he traído porque está dentro de un documental y es mucho más complicado, ahí me parecen los derechos de autor y por eso no lo traje. Una de las chicas comenta cómo después de estar en esta situación de más, los que estaban en Babel Wad, ahí no había donde ducharse. Entonces había además muy poca agua. Entonces le preguntan, ¿y qué bebíais? Entonces dice, no bebíamos poco. ¿Y qué os duchabais? No nos duchábamos de vez en cuando. Iban ahí, que hay unos manantiales, y bueno, al menos las chicas se han duchado de vez en cuando, los chicos parece que ni eso. Era una situación de extremo. Y ella, después de estar ahí mucho tiempo, llega un día a Tel Aviv. Y en Tel Aviv hay gente que va, hay vida de ciudad, y hay gente que va a las cafeterías, y gente que va en la calle, y gente que sale por la noche, y está el Teatro Abima. Y este choque de que son 2 realidades totalmente distintas de lo que ellos han vivido durante todo este tiempo y otra gente para que ellos estaban luchando, pero es que realmente gracias a ellos seguía una vida, tanto dentro de Jerusalén como en Tel Aviv, como en los pueblos. Era realmente una cuestión, ellos realmente son los que han traído ahí el agua y la alimentación, era gracias a ellos, mientras que mucha gente, la otra gente sí que conseguía seguir viviendo de un modo, dentro de lo que cabe, vivir en una normalidad. Digo los ciudadanos, los no luchadores. Y no sé, a mí cada vez me parece más increíble esta actitud de estos jóvenes, porque no es que un héroe no nace sabiendo que va a ser un héroe, ¿no?
sabiendo que va a luchar ahí. Luego les ves como abuelos y abuelas. Bueno, les habéis visto, son abuelos muy normales, no no son Iron Man. Y ves a estos Iron Man cuando están, ¿no?, dentro de lo que no era disfraz, de lo que era su vida, les ves. Y hace pensar mucho en la valentía y en el valor que tenía esta gente. Bueno, no sé. Estaba yo pensando, no me quiero adelantar a nadie, pero tú decías efectivamente lo que tiene que ser el contraste entre estar viendo tu gente morir al lado, porque realmente estás viviendo entre la muerte, y bajar a unos kilómetros. Yo siempre, como vivo en Granada, siempre decimos que es el camino entre Motril y Granada, ¿no? Es más o menos lo mismo cuando bajamos a la costa. Pero les pasó lo mismo. Estoy recordando porque he vuelto a releer de aquella época y Yoram Kaniuk cuenta en 1948, él vivió en concreto esa etapa, ¿no? Sí. Y Yoram Kaniuk lo cuenta con toda la rudeza de cómo vivían entre los muertos. Además, él estaba en el Castel. Siempre se dice que fue el que mató a ¿cómo se llamaba? Al sobrino del Mufti. No recuerdo. Sí. Pero hay un momento que dices tú también, Tel Aviv, pero en Jerusalén, cuando cuenta que llega Yoram Kaniuk con uno de los convoys, consiguen entrar en Jerusalén, y como es Shabbat, es viernes por la... Llegan los religiosos y empiezan a chillarles y empiezan a insultarles porque han llevado los convoys, han llevado la alimentación el día del Shabbat, ¿no? Y el compañero de él, para ellos. Y el compañero de él quiere pegarles, ¿no? Sí, pero es esto, eso es lo que tenemos que entender, que no es que hay una guerra ordenada, una guerra normal, entre comillas. No es una guerra normal, sino los convoys es que los convoys intentan llegar. Ahora, después del convoy de Hulda, mi abuela sigue ahí un poco más y entonces, por ejemplo, le llega la noticia de mi abuelo que se ha quemado, ¿no? Ahí en Safed. Entonces, llega hasta Sharagai, estaba en Jerusalén, llega, yo creo que Amos Jorev, no me acuerdo, y le dice, mira, me ha llegado esta carta. Y le dice, bueno, pues vete a ver si consigues llegar hasta Safed. No estaba ya en Safed, estaba en un hospital que está ahí cerca, en el hospital de Galilea. Y mi abuela va con un convoy hasta Sharagai, de Sharagai andando a pie, con los rastreadores que iban buscando los caminos alternativos. Entonces va andando unos días con ellos hasta que desde Lod hay alguien que le llega con uno de los convoys estos que iban de vuelta, llega hasta Tel Aviv y desde ahí, en Tel Aviv quería ver a la familia, a los padres de Eladi, a mis bisabuelos, ¿no? Y mi abuela, es que a mí esto me ha chocado, me ha gustado mucho. Quien me conoce ya sabéis, antes muerta que sencilla. Y mi abuela era igual. Bueno, yo más bien más parecida, yo como mi abuela y no al revés. Entonces mi abuela llega y dice en este testimonio, le preguntan, ¿qué has hecho? Y dice, lo primero, darme una ducha, buscar un sitio donde darme una ducha. Luego me compré un vestido. Y luego me fui a verlos. Porque es que ya, es que era horroroso la situación. Y a mí me ha hecho pensar en esta existencia. Ellos estaban totalmente en una batalla y la gente estaba, el resto del Ishuv, estaban intentando, seguían con su vida.
Luego ella llega hasta donde tenía que estar mi abuelo, pero mi abuelo ya estaba bien, entonces se fue de ahí. Ella dice, para ver a alguien sano no me quedo ahí. Y era el día de su cumpleaños, que es ahora en mayo. Y a final de mayo, y va a casa de su madre, a Pardes Chana, lo que hemos visto al principio en este pueblo, en esta Moshavá, y llega a Pardes Chana y le ve a una vecina y le dice, tu madre, y sabía que ibas a llegar hoy, y le dice, ¿cómo? Le dice, porque es tu cumpleaños y tú siempre estás aquí en tu cumpleaños. Y tu madre estaba llorando todo el día que cómo puede ser que no llegarías a tu cumpleaños. Y ella ni siquiera sabía que era el día de su cumpleaños. Gracias a la vecina entendió que era aquel día. Y dice que cuando vio a su madre, y esto es un testimonio que se repite muchísimo, que vio a su madre después de no verla muchos meses y que su madre tenía de repente el pelo totalmente blanco. Ahora estamos hablando de gente más o menos de mi edad ahora, de 40 y algo. Y que la madre antes tenía unas canas y en estos meses, y es un comentario que se oye bastante. Y sí, era una situación realmente muy cruda. Los padres, muchos estaban en contra de que los hijos vayan al Palmaj, no por estar en contra ideológicamente, sino porque tenían mucho miedo de perderlos. Y los hijos iban sin preguntar, y en aquel momento no había ninguna comunicación ni ninguna noticias, y hay mucha gente de los que no se sabía durante 9 meses, un año, que no sabían. Y otra cosa que era muy fuerte, y a mí también me ha chocado en este comentario de mi abuela, de que cuando ella llega al pueblo, ella sabe de unos amigos que se han muerto, y que ve que nadie lo ha contado a los padres. Como no ha llegado alguien realmente del Palmajo, de la Haganá, para comentárselos, como no ha llegado la noticia, el oficial, para decirles que se ha muerto, que ya todo el pueblo lo sabía y nadie se atrevía o nadie se lo quería decir. Y que había padres que seguían esperando a hijos que... Y ella habla justo de unos casos específicos, eran vecinos, eran compañeros suyos de toda la vida, y que ella sabía que estaban ya muertos. Y que viendo a los padres, los padres les preguntaban por ellos. Y este momento tan duro, ¿no? Porque los padres seguían mientras tanto en una cierta normalidad en su vida, en cada uno en su sitio. Entonces sí, es una época muy, 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 muy compleja y muy dura. Y sí, Kol HaKavod no, que a mí no, Kol HaKavod a ellos. El Kol HaKavod aquí sí, lo merecen. Bueno, ¿más preguntas? No tenemos. Pues nada, chicos. Muchísimas gracias por estar. A Paco y a Antonio, muchísimas gracias por organizar esto. Gracias a ti. Por organizar el ciclo, por organizar hoy la conferencia y por luchar tanto para que toda esta existencia, todo este capítulo tan importante en la historia del pueblo de Israel siga vivo. Así que muchas gracias. Gracias a ti, Rajeli. Muchas gracias a ti, Rajeli. Muchísimas gracias a ti. Bueno, pues ya nos veremos en la próxima. Os mandaremos los cambios que ha habido y seguimos en contacto. Gracias a todos. Muy bien, Rajeli. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Chao, Leitao. Gracias.
Paco, deja de... Sí. Sí, voy a... ¿A dejar de grabar? Sí, claro, voy a dejarlo.